Y nos dice así la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Comienza el salmista este versículo, o más bien el versículo comienza expresando: te haré entender y posteriormente aprenderás. Vamos a ver qué nos quiere en esta mañana decir el Espíritu de Dios a través de este pasaje y de este tema. Oremos, por favor. Padre amado, nuevamente estamos llegando hasta tu presencia, Señor, para rogar que nos acompañes también en este tiempo de la exposición de tu palabra. Rogamos, Señor amado, para que ésta pueda hallar un lugar muy, muy particular y muy especial en la vida y en el corazón y nuestra mente también de cada uno de los que tú has querido que estemos esta mañana en este lugar. Te damos gracias porque has movido, Padre, nuestra mentalidad y nos has impulsado, Señor, a cada uno de nosotros para presentarnos ante ti. El día de hoy, estas primeras horas, nos hemos dispuesto, Señor, para llegar al templo y participar del canto, participar de la adoración hacia tu santo nombre, pero de igual forma estamos aquí porque reconocemos conscientemente la gran necesidad espiritual de nuestras almas. Y tú has provisto este espacio, este lugar. Tú has provisto, Señor, de antemano los recursos espirituales para que nuestra alma sea alimentada semana tras semana. Te pido pues, amado Padre, que tu Espíritu Santo pueda tomar la porción que cada uno de nosotros de manera muy particular estamos necesitando para que lo apliques a nuestras propias vidas. Señor amado, te lo ruego, te lo pido, en el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Qué grandioso será entender lo que la Biblia nos quiere enseñar. Esta verdad podemos encontrarla en muchos pasajes de la Escritura. Si tan solo recordásemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, declaró y dijo: si yo entendiese todos los misterios y si entendiese toda ciencia. También encontramos en otro pasaje del apóstol Pedro expresando y diciendo: hay una situación en las Escrituras que se me complican un tanto, y él decía, hay algunos escritos del apóstol Pablo, decía él, que no son tan fácilmente reconocibles a mi parecer, a mi entender, que son difíciles de entender, expresaba de una manera literal. Y así en varios pasajes podemos comprender, podemos darnos cuenta que aún en los mismos personajes bíblicos que había ese deseo que usted y yo tenemos también en la actualidad de poder entender la palabra de Dios. Qué grandioso sería, qué extraordinario fuese a nuestra propia vida el poder abrir las Sagradas Escrituras y poderlas comprender con claridad y a cabalidad para poder cumplir de esa manera la voluntad de Dios como Él la demanda en su palabra, en su revelación. Lo maravilloso de todo esto es que dentro de nuestra propia humanidad es que Dios es aquella persona, es Dios mismo el que nos hace comprender la senda del cristianismo. En el versículo 8 ya leído previamente dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes de caminar, debes de andar. En la palabra de Dios, en su contexto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos pasajes bíblicos en los cuales se nos demanda que el Hijo de Dios debe de andar de acuerdo a la vocación con la cual ha sido llamado. Que debemos de caminar de acuerdo a los preceptos divinos y podremos podremos lograrlo solamente con la ayuda de Dios. Dice la Escritura: te haré entender, y una vez que tengas ese entendimiento, esa capacidad no solamente clara de poder comprender las verdades eternas, te daré también
la oportunidad y la libertad y la decisión para que puedas aprenderlo. No podemos aprender en la vida cristiana lo que necesitamos aprender para poder agradar a Dios en nuestro proceder cotidiano y diario y de manera espiritual si no tenemos la capacidad de entender de una manera desarrollada como Dios desea. Y el salmista lo enmarcó, lo estableció y declaró: te haré entender, y entonces y solo entonces aprenderás a vivir la vida cristiana como es debido. Así que nos enseña el Salmo número 32 y lo declara que para poder aprender primeramente se necesita entender, pues de nada serviría y no habría sentido alguno en enseñar alguna verdad sin poderla aplicar en base al entendimiento. Podríamos escuchar una y mil veces una verdad eterna y absoluta, pero sin la capacidad de entenderla de una manera clara y precisa, de nada serviría entonces escuchar, porque entraría por un oído, como decimos de una manera coloquial, y no saldría por el otro. Así que entraría y volvería a salir, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado esos elementos, esos recursos espirituales y el diseño divino sobre el ser humano. Dios lo ha puesto justamente y precisamente en nuestro haber y en nuestro existir, esa capacidad de entendimiento, y tanto más los cristianos, los hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo para podernos impulsar y para podernos mover a ese punto al cual Dios desea que usted y yo aprendamos en base al entendimiento que Dios nos ha provisto. Es verdad que todos tenemos la misma capacidad de entender, de aprender. Algunos la tendrán más avanzada, más desarrollada, quiero decir, no tan avanzada, más desarrollada que otros, por alguna razón, por algún motivo. Quizás sabemos otros que tardamos un poco más en aprender, quizás hasta la cuarta, quinta ocasión que nos explican, que nos enseñan pacientemente, y ya ni tan pacientemente, quizás en la tercera o cuarta ocasión, pero todos tenemos esa capacidad de entendimiento, y mayormente el cristiano, que tenemos el privilegio de contar con el Espíritu Santo, el cual nos guiará, dice la misma Escritura, a toda verdad. Porque entonces, si no entendiéramos las preciosas verdades de la palabra de Dios, no aprenderíamos absolutamente nada. Lo que la Biblia expresa en este versículo y en algunos otros más, es que para poder vivir la vida cristiana de una manera plena y a la manera de Dios, es necesario entonces que las enseñanzas, las cuales escuchamos y leemos y meditamos en la palabra de Dios, es necesario que las apliquemos a nuestra capacidad de entender, para entonces caminar de una manera correcta como Dios demanda y como Dios requiere. Primeramente vamos a exponer la definición del concepto. Dice la Biblia en el versículo 8: te haré entender. Dice el Espíritu Santo a través del escritor sagrado, en este caso David, quien fue el redactor inspirado por el Espíritu de Dios del Salmo número 32. Dice el salmista: te haré entender. Esas son palabras de Dios. No lo está diciendo el salmista que Él nos hará entender, sino que Él está expresando la palabra de Dios, y Dios hablando a través de Él. Dios desea hacernos entender para que podamos aplicar las enseñanzas. Te haré entender. La palabra entender en este versículo significa literalmente ser circunspecto. Ya en alguna ocasión se habló de este término, ser circunspecto. La circunspección podemos definirla como la seriedad o el decoro y la gravedad en las propias acciones. Estamos hablando de una persona, de un individuo, y de sus propias palabras. Cuando menciono la palabra gravedad, me estoy refiriendo al peso que tienen las palabras y las acciones de nosotros mismos como individuos. Así que la circunspección es la seriedad, la intensidad, la responsabilidad y el peso que tienen nuestras acciones, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar y de hablar.
En otras palabras, ser circunspecto quiere decir ser inteligente. Lo que Dios está diciendo en el versículo 8, te haré entender, es que te voy a dar la capacidad intelectual para que tú puedas aplicar y comprender y aprender lo que yo deseo que tú aprendas. Entender, te haré entender. A todos tenemos una capacidad de inteligencia. Dios nos ha dado el intelecto, es decir, la capacidad para poder entender, para poder pensar, para poder razonar, para poder hilar, asociar ideas, premisas, declaraciones, verdades. Así que la palabra de Dios nos dice que Dios es aquel del cual es la fuente generadora, no solamente de la sabiduría, sino de la inteligencia. Así que usted y yo no somos nada sin Dios. Usted y yo no sabemos nada si no sabemos y no conocemos al Dios de la inteligencia, al Dios de la sabiduría. Así que usted y yo no podemos confiar, mucho menos fiarnos de nuestra capacidad humana o personal, de la cual podemos quizás en un momento expresar y decir, bueno, yo tengo cierto nivel de conocimiento, he estudiado tal carrera, tal profesión, tengo este grado escolástico, así que yo soy más inteligente que otros. No podemos basarnos en ello, porque la inteligencia no viene de los conceptos humanos, sino viene directamente de Dios. ¿De qué serviría tener una maestría o un doctorado en lo secular si no se conoce la palabra de Dios, o no se tiene un encuentro personal con Dios mismo, o si no se aplica o no se puede entender la palabra del Señor? Es necesario acudir a las Escrituras y a aquel que inspiró las Sagradas Escrituras para poderlas entender y conocer lo que Dios desea para usted y para mí, el propósito por el cual aún estamos en vida en este mundo. Te haré entender, dice la Biblia. Y una vez que te dé el conocimiento, la claridad, la inteligencia, la capacidad de raciocinio, de pensar, de analizar, es entonces y solo entonces que te enseñaré, es decir, aprenderás. Te enseñaré para que aprendas, y el aprendizaje de ti depende qué tanto retendrás para que lo puedas desarrollar en tu propia vida. Gracias a Dios, amados hermanos y muchachos, que Dios nos da la oportunidad de estar en la iglesia cada semana, el domingo por lo menos, en la mañana y en la tarde, para poder aprender. Y si estamos aquí para aprender, es porque Dios ya nos ha provisto esa capacidad de entender. Porque venimos y somos enseñados. Se nos da aprendizaje, recibimos el aprendizaje de la palabra de Dios, y entonces Dios espera en ese segundo paso, por así decirlo, que apliquemos las verdades eternas. Entender. Tiene la idea de aclarar algún concepto en nuestra mente. Te haré entender. Bíblicamente esta palabra quiere decir circunspección o ser inteligente, pero también podemos definir, entender el término como tener una idea clara de alguna cosa o de algún concepto. Si lo aplicamos al aspecto espiritual, a la palabra de Dios o a la vida cristiana, entonces podemos entender o podemos captar la idea de que entendimiento en este versículo, o entender literalmente, es tener una idea clara de aquellos conceptos espirituales o aquellos conceptos bíblicos. Dios desea darnos a entender, a comprender su voluntad. Lo que Dios quiso revelarnos a usted y a mí como seres humanos, ya lo encontramos en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y Dios no nos va a expresar ni a manifestar por otro medio ni de otra manera, solamente a través de estas sagradas páginas. Así que Dios dice, yo ya he manifestado mi voluntad, mi revelación, lo que tú quieres, lo que tú necesitas saber y entender en la vida cristiana. Así que ahí está mi palabra, ahí está la Biblia. Y gracias a Dios por la facilidad que tenemos de poder adquirir un ejemplar de la preciosa palabra de Dios. Dele gracias a Dios por la Biblia. Estamos viviendo por cierto, entre paréntesis, estamos viviendo en una etapa muy privilegiada en esta vida.
Es verdad que estamos viviendo un tiempo en el cual el pecado ha sobreabundado en gran manera, pero cuando sobreabundó el pecado, ha sobreabundado la gracia de Dios sobre la gente, y saber de la misma forma sobre su propio pueblo, al darnos la facilidad de tener este precioso libro, la Biblia, la palabra de Dios. Apréciela, ámela, porque puede ser que en algún momento, a pesar de esta época en la cual estamos viviendo, pudiese haber en un momento determinado de la historia, de nuestra propia historia, que quizás ya no tengamos esa facilidad para tener la Biblia en nuestras manos. Ame la palabra de Dios, cuide la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios. Así que el Señor desea que entendamos las verdades eternas. Entendimiento también lo podemos comprender, es decir, entender, podemos captarlo o asimilarlo como la aplicación sencillamente del entendimiento. Entendimiento es la razón humana con la que se conciben las cosas, se comparan, se juzgan, se induce y se deducen otras de las que ya se conocen. En otras palabras, entendimiento es lo contrario a escaso o falta de razón. Así que Dios nos ha dado esta capacidad de poder entender. Dios nos ha dado esta facilidad de pensar, de razonar. Ahora, podemos decir que en cuanto al entendimiento existen dos, por lo menos, podemos definirlo y clasificar dos aspectos en cuanto al entendimiento. El entendimiento humano, que es por lógica, vamos a decirlo así, y el entendimiento espiritual, que también pudiéramos decir es el discernimiento espiritual. Aquel que únicamente lo tienen los cristianos, los hijos de Dios, el discernimiento espiritual, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente a través del Espíritu Santo que mora en el creyente, y aquel que aún no ha creído en Jesucristo no tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo. Así que puede haber un discernimiento humano que se razona, que se deduce, que es por lógica, pero hay un entendimiento espiritual al cual le pudiéramos decir que es el discernimiento espiritual, el cual usted y yo tenemos. Así que usted y yo gozamos del elemento y los elementos suficientes para poder tener la palabra de Dios, escucharla, entenderla, comprenderla y llevarla a la práctica. ¿Recuerda usted en un relato bíblico en el cual el propio Señor Jesucristo hizo un reclamo grave y fuerte a aquella gente que lo seguía cuando alimentó a aquella multitud, a aquellos cientos y miles de personas, y los sanó, les hacía milagros, les predicó, se despidió de ellos y envió a sus discípulos a que cruzaran el mar de Galilea? Espérenme en la ribera, voy a despedir a la gente, y la gente estuvo con él. Él cruzó el mar, que realmente es un lago, ¿verdad? Y llegó al otro extremo y la gente lo siguió. Y les dijo: ustedes me están siguiendo por el pan que les di, por la comida y por la sanidad que les otorgué a sus parientes y a ustedes mismos, pero están trabajando, están esforzándose por lo material, por lo físico. Pero declaró que había algo mucho más importante que lo tangible, lo corpóreo y lo visible. Les dijo: esfuércense, trabajen, pero no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Declaró y volvió una vez más a establecer y a declarar que lo que vale la pena en este mundo y lo que tiene repercusiones eternas, hermanos, es lo espiritual. Y Dios nos ha dado esa capacidad para poderla discernir, poderla entender. De tal manera que no tenemos excusa. Un día estaremos ante la presencia de Dios y Él estará frente a nosotros, o más bien nosotros estaremos frente al trono del Señor y estaremos dando cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida y en este cuerpo, y entonces no tendremos excusa de decirle: Señor, es que no supe, es que no sabía, es que no me dijeron, es que no lo oí, es que no sé qué pasó, me distraje, me dormí, me fui. No tendremos excusa. Te haré entender, dice Dios, y te enseñaré. Vamos ahora a exponer el desarrollo del concepto de te haré entender.
Te haré entender. Número uno, Dios desea, hermanos y jóvenes, que apliquemos entendimiento, claridad en nuestra manera de pensar y de comprender. Número uno, las enseñanzas de la Biblia. Dios desea que apliquemos entendimiento a las enseñanzas de su palabra, de la palabra de Dios. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 7. Nehemías 8, 7 nos dice la escritura lo siguiente. Nehemías 8, 7. Nehemías capítulo 8, versículo 7 dice: y los levitas, y luego menciona algunos nombres: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acab, Sibetai, Odías, y varios nombres, dicen, hacían entender al pueblo de Dios la ley. Y el pueblo estaba, dice la Biblia, atento en su lugar. Hacían entender la ley. Ese es vemos en este versículo, hermanos, plasmado un patrón en el pueblo de Dios, que el pueblo se sienta, escucha las enseñanzas. Estos levitas, dice la escritura, hacían entender al pueblo la ley de Jehová para ellos. Así que vemos un patrón, una conducta en el cual el pueblo de Dios siempre, por este y algunos pasajes más que veremos más posteriormente, siempre hay dos elementos: el que enseña y el que aprende. Y aquí estamos para aprender, ustedes y yo. Tenemos la palabra, tenemos a Dios mismo. Dios nos ha dado a los predicadores, los pastores, para hacernos entender a través de la Escritura Santa plasmada y a su Espíritu Santo para impulsarnos, movernos, comprendernos, guiarnos a toda verdad. Así que Dios desea que aplicamos entendimiento a las enseñanzas de la Biblia. En el capítulo 9 de este mismo libro de Nehemías, pero versículo 13, o el versículo 9 más bien, nos brincamos del 7 al 9, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, dice, hacían entender al pueblo. Versículo 13, nos brincamos al versículo 13, dice la Biblia: y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias y todo el pueblo, dice, sacerdotes y levitas, a Esdras y escribas, dice, para entender las palabras de la ley. Dios desea justamente eso, queridos hermanos. Desde el Antiguo Testamento, desde antes, mucho antes de la fundación y el establecimiento de la Iglesia de Cristo, Dios ya había establecido en su pueblo que el pueblo debía de aprender. Y que dentro de la congregación del pueblo de Dios habría quienes darían a entender la ley de Jehová, la palabra de Dios. Así que el deseo de Dios, queridos hermanos y muchachos, es que usted y yo apliquemos esa capacidad de entendimiento, de intelecto, vamos a decirlo así, esa claridad en la capacidad de nuestra capacidad humana de concebir las cosas y los conceptos bíblicos. En este caso lo apliquemos a la palabra de Dios. Si cuando estamos estudiando en cualquier nivel escolar o cuando estamos en el trabajo recibiendo alguna capacitación, o viene el supervisor, o viene el patrón y nos dice, es que ahora va a ser así, 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 hay que hacer este trabajo de esta manera, pues aplicamos nuestra manera. A ver, explíquemelo otra vez porque no me quiero equivocar. Decimos, con mayor razón, aplicar ese discernimiento, esa concepción de las cosas en los aspectos espirituales. Dice, Señor, no entendí muy bien lo que el pastor estaba explicando en la mañana o con el estudio bíblico. Señor, no entendí muy bien la lectura que tuve en mi devocional. Ya me tengo que ir al trabajo, pero ayúdame en el día a poderla meditar y enséñame prontamente qué quisiste expresarme a través de ese pasaje, de determinada predicación, de determinada meditación, o de ese estudio bíblico o de la escuela dominical. Porque no quiero quedarme con esta inquietud. Yo quiero saber más, yo quiero aprender más. Porque Dios desea enseñarnos.
Dios no solamente desea que apliquemos las verdades y enseñanzas bíblicas a nuestra propia vida, Dios también desea que entendamos nuestras deficiencias personales. Si me acompaña al libro de Job, capítulo 6, por favor. Job, capítulo 6, versículo 24. En este pasaje, Job 6, 24, encontramos una declaración muy interesante ahora a través de este libro. Job 6, 24. Dice la Biblia así, hablando Job, respondiendo justamente y propiamente a aquellos supuestos amigos de Job, aquellos conocidos, diré de esa manera. Y Job replica diciendo, enseñadme y yo callaré, dijo Job. Hacedme entender en qué he errado. Ustedes y yo conocemos un poco el contexto de la historia de Job. Era un hombre justo, recto, apartado del mal. Era un hombre que agradaba y vivía conforme a los lineamientos que Dios había establecido. En este caso, seguramente a través de la conciencia, de su conciencia, propia conciencia, y por el periodo y la época en la cual vivió. Y entonces era un hombre recto y apartado del mal. Y la calamidad, como se dice, la situación, la prueba, como queramos llamarle, que padeció Job en su momento, pues no fue como consecuencia de algún pecado evidente u oculto que haya desarrollado Job. Y ciertamente Job fue un hombre pecador, como usted y como yo. La Escritura dice, no es justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Sin embargo, no fue esa situación, esa prueba evidente que vivió y padeció Job, no fue como resultado de haberse olvidado de Dios o haberse alejado de Dios, sino sencillamente fue por la voluntad de Dios. Vienen aquellos compañeros a él, aquellos conocidos de Job, y vinieron 3, se acercaron a él. Luego vino un joven también llamado Eliú, me parece, y también en su falta de experiencia, de falta de conocimiento y en su ignorancia de la situación, fue y le reclamó y le puntualizó de que él está así por su propio pecado. Y dice, y Job reaccionó y dijo, ¿qué he hecho yo en contra de Dios? Y entonces Job es cuando declaró y dijo, enséñenme ustedes y yo voy a entender, enséñenme. Y dice, y entonces yo ya me voy a callar. Si ustedes en otras palabras, si ustedes me dicen, me comprueban en qué le fallé yo a Dios, o en qué hice mal, o en qué le fallé a ustedes para haberles fallado a Dios, pues háganmelo saber, entonces yo ya no voy a expresar nada. Y continúa diciendo el mismo versículo 24 al final, hacedme entender. Entonces, ¿en qué errado? Díganme si yo hice mal, si tuve una mala actitud, si Dios sabe que yo no he hecho nada incongruente, nada malo, pero ustedes díganme si yo les he fallado a ustedes, si les fallé al pueblo, si yo di un mal consejo cuando yo me sentaba en la puerta de la ciudad y enseñaba a la gente y me comentaban y me preguntaban y yo les orientaba. Díganme si yo eché a perder alguna familia, el pensamiento de algún joven, de alguna señorita, háganmelo saber porque yo no lo sé, no lo entiendo, decía, y entonces cambiaré mi actitud. Era una grande verdad y expresión por parte de Job. Es que era un hombre humilde. Y él no estaba discutiendo que él era honesto y que era sincero y que era agradable ante Dios y que no tenían el derecho ellos de reclamarme. Sencillamente él decía, díganme pues, díganme, háganmelo saber. Si yo he fallado, si yo he errado, yo estoy dispuesto a cambiar. Es lo que estaba diciendo. Y ese es el corazón y esa es la actitud correcta que Dios desea, hermanos amados. Dios de parte nuestra. Dios desea que entendamos nuestras deficiencias personales. Puse deficiencias y dije deficiencias personales para referirme a nuestras malas actitudes, quizás, pecados, reacciones, mal carácter, malas actitudes que tenemos, quizás hasta malos modales. Que esto es lo que debemos de corregir en nuestra vida, porque en esas pequeñeces, entre comillas, que para Dios no lo son, pero para usted y para mí sí. Ay, pues qué fijados, pensamos a veces, ¿no? Qué fijada la señora, qué delicados, me salió fulanito de tal, pero si yo nomás le aventé el billete de 20 pesos ahí para que lo agarrara. Es que las cosas no se avientan.
Pero pensamos, no, pero Job no era ese tipo de persona. Decía, yo no sé, déjamelo saber, por favor. Quiero entender, porque si yo estoy mal, estoy equivocado, pues necesito reaccionar y cambiar y mejorar. Dios desea, hermanos, que entendamos nuestras deficiencias personales. Dice, hacedme entender en qué he errado, dijo Job. La palabra error o errar quiere decir descarriarse o no acertar algo en algo o vagar de una parte a otra. Díganme si yo pues me descarrié de la vía correcta, porque a mi parecer no, decía Job, yo estoy bien, Dios, tengo la aprobación de Dios, aunque no tengo la de ustedes como seres humanos, decía, pero ustedes ven lo que yo no puedo ver. Díganme. Saben, queridos hermanos, que usted y yo tenemos que estar dispuestos a que se nos señale si estamos haciendo mal. Pero nuestro propio ego se agranda, ¿verdad? Alguien nos dice, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, quizás en el trabajo viene, ¿sabes qué? Cometiste un error. No, pero ¿cómo me voy a equivocar yo? Es que yo soy rojillo, no me equivoco. Es que yo soy fulano, no, yo tengo este puesto aquí en el trabajo. ¿Cómo me voy a equivocar? Yo ya tengo cierta capacitación. Y más si viene un inferior a nosotros, ¿verdad? O hermano, quizás viene la esposa y le dice, gordito, viejito, gordito, hiciste mal. No le debiste haber hablado así a tu hijo. No le debiste haber hablado así a la niña. Cuidado. No, a lo mejor Dios le da a entender, hermano. No le debía haber hablado así a su esposa. Hermana, a lo mejor usted le contestó mal a su marido. Que se aguante, dice usted. Ahora eso es hombre. No se trata de eso, de que si me aguanto o no me aguanto, que se lo merece o no se lo merece. Es que necesitamos ser humildes y sencillos para reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Porque Dios desea que entendamos nuestras deficiencias y no solamente, mire, el aspecto en el caso de Job, él preguntó y declaró, hágame entender en qué yo he errado. Y obviamente, si entendemos esa frase, recuerde que entender implica el hecho de deducir algo que ya se estableció, pero que no está claramente. Entender, díganme en qué erré, no solamente para saberlo, sino para corregir, pues. ¿Verdad que sí? Así que ese debe ser nuestro corazón, nuestra docilidad ante la magnífica presencia de Dios en nuestras vidas. Es corregir si estamos haciendo mal. Es determinar en qué punto me desvié quizás del buen patrón de conducta que yo llevaba en la vida cristiana para poder rectificar. Dice el Señor, perdóname, he cambiado mi carácter, estoy en una etapa ya de crecimiento, ya estoy en los 30, 40, 50, 60 y ya no me parece nada. Y ya no entiendo muchas cosas, ya estoy muy alterado, estoy muy alterada. Ay, Dios mío, ayúdame, no quiero causar molestia, no quiero molestarte a ti, no quiero pecar contra tu santidad y tu dignidad. Preocuparnos, no justificarnos detrás de nuestra persona, de nuestras deficiencias, de nuestras capacidades o de nuestra formación, es justificarnos si es que lo podemos hacer, que yo creo que no delante de Todopoderoso. Dios desea también, hermanos, que entendamos, no solamente tengamos entendimiento para aplicar las enseñanzas de su palabra a nuestra vida, sino que también Dios desea que entendamos nuestras deficiencias personales para corregirlas. Asimismo, Dios desea que tengamos entendimiento para comprender cuáles pecados nos dominan. En Job, ahí mismo en este libro de Job, capítulo 13, versículo 23, nos dice la escritura, Job 13, 23, dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dijo Job, hazme entender, le dijo a Dios, mi transgresión y mi pecado. Ahora Job ya no está haciendo una réplica, no está solicitando a sus compañeros, díganme ustedes en qué, ustedes que son igual que yo humanos, ustedes ven mis actitudes, mis reacciones, lo que le han dicho a ustedes que yo he hecho, díganme ustedes a su percepción. Ahora Job está
solicitando a Dios. Dice, ahora Dios, tú que conoces mi corazón, ya esta gente me está reclamando y mis compañeros, mis vecinos, mis familiares, ya perdí lo más preciado que he tenido en mi vida, mis hijos, ya vino mi mujer, me reclamó, me gritó, casi prácticamente le dijo, me das vergüenza verte en esa condición. No solamente la condición ignominiosa en la cual se encontraba Job era tan perturbadora y tan desgastante en todos los sentidos, pero ahora Job dice, Señor, hazme entender cuál ha sido mi transgresión y mi pecado. ¿No cree, querido hermano y hermana y muchachos, que tenemos en muchas ocasiones unos arranques muy fuertes que echan a perder el momento? Echamos a perder la situación con la familia, con la esposa o el esposo, o los hijos, o los papás, o los compañeros, pero sobre todo echamos a perder nuestra relación con Dios. Dañamos nuestro contacto directo con Dios por nuestra propia deficiencia. Claro que Dios nunca será culpable de nuestros errores y pecados, pero muchas veces queremos justificar nuestros pecados, quizás de mal comportamiento, de mal carácter, de mal temperamento, nuestros propios arranques y reacciones las justificamos señalando a los demás, responsabilizando a otros, cuando realmente los únicos responsables somos nosotros. Job le dijo a Dios, Señor, ayúdame a entender, dame la capacidad para discernir, para concebir dónde está mi transgresión y mi pecado. Si yo he hecho mal, no solamente a alguien, sino te he dañado a ti, tu dignidad, tu santidad, tu preciosa persona, házmelo saber, porque yo no quiero estar en esta condición de saber que estoy lejos de ti. Dios desea que entendamos cuáles pecados nos dominan. ¿Qué pecado me domina a mí? Yo lo sé. Pero ¿qué pecaminosidad le domina a usted? ¿Qué es lo que le hace alejarse de Dios consciente o inconscientemente? Yo pudiera justificarme, usted y yo como seres humanos, obviamente por ser tales, por ser humanos tenemos una humanidad que nos domina, por decirlo así, pecaminosa pues. Sin embargo, no es justificación, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos la palabra de Dios y tenemos muchos elementos espirituales con los cuales podemos caminar de una manera agradable ante los ojos de Dios en la vida cristiana. Sin embargo, usted y yo conocemos cuáles son aquellos impedimentos, bloqueos, barreras, en el sentido espiritual, humano, que levantan un bloqueo en la comunión con Dios. Dios desea que entendamos qué pecados están frente a nosotros, visibles o no tan visibles, pero Dios los conoce finalmente, que nos alejan de Dios. Podemos venir al templo y cantar al Señor y cantar los himnos y gozarnos, pero probablemente podamos estar lejos de Dios. Nuestro corazón puede estar lejos de Dios, aún estando físicamente en el templo, pero espiritualmente estar divagando en otro lado. Debemos de decirle al Señor, dame entendimiento, porque yo no quiero ir al templo, yo no quiero estar con los hermanos en la iglesia y estar pensando en lo que voy a hacer, en lo que voy a programar, a dónde voy a ir, en el dinero y planearlo. Yo quiero estar concentrado. Señor, ayúdame en mi carácter, me está generando muchos conflictos en el trabajo, en la familia, incluso en la iglesia. Hace muchos años estábamos en una misión de la iglesia y un hijo pequeñito de cuna de una familia, me parece que mordió a otro compañerito de ahí de cuna, y cuando terminó el culto bajaron los hermanos, los papás o las mamás y las hermanas que los estaban cuidando, pues les avisaron, les dieron del conocimiento a las mamás de que eso había sucedido. Se molestaron ambas, sobre todo aquella a cual había sido a su bebé, le había mordido a otro niño. Bajaron los hermanos, llegaron ambos, se hizo un alboroto, discutiendo los hermanos con las hermanas encargadas, las muchachas ya como asustadas, nerviosas, como pensando quizás, me imagino, ¿no? ¿Para qué les dijimos?
Ahora los adultos ya estaban en una discusión muy acalorada, por supuesto, porque en ciertas ocasiones, y sobre todo en esto, pues reluce lo que realmente somos, ¿verdad? Entonces los hermanos comenzaron a discutir entre ellos y se hizo un alboroto acabando ese culto, ese servicio. Y realmente queda de manifiesto lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que nos domina. Que nos domina la paciencia, el amor del Señor, el control, la mansedumbre, o el no te dejes. Enséñale a tu hijo que muerda a todo mundo para que sepa quién domina ahí en la cuna y quién es el rey. No. No se trata de eso. Yo recuerdo aquella ocasión, como los hermanos, yo tenía un concepto de este hermano y de este otro hermano, y siempre los tuve muy alta estima, por supuesto, pero en ese momento se cae todo, ¿verdad? Porque el diablo genera que haya conflictos en esa manera, y reaccionamos de una manera que después decimos, ay hermano, discúlpeme, pero pues ya le ofendimos al hermano, le dijimos de todo, ¿no? Nos ofendimos y nos acordamos de que lo veo otra vez a la salida de la iglesia, hermano, y lo voy a esperar en la esquina, ¿no? Y ahí nos damos un trompito, dice un hermano de forma vulgar. Créeme que así estaban los hermanos. Y no debería de ser así la reacción. Job dijo, Señor, yo me he comportado bien, yo ya traté de indagar en qué le fallé a mi gente, a mis compañeros, donde tú me has puesto como luz, como lumbrera, como lámpara, pero ahora quiero expresar mi corazón hacia ti. Ayúdame a entender, porque quiero saber qué pecado hay que me está dominando. Quizás sea mi enojo, mi ira, mi impulsibilidad, o quizás sea mi ánimo pusilánime, o quizás sea yo muy positivo y eso hace ver que los hermanos vean que no me importa nada. Hazme entender cuál debe ser mi actitud correcta y debida. Dios desea que entendamos eso, porque Dios quiere que estemos en buena comunión con Él y con los demás también. La Biblia dice en Proverbios que el hombre que esté, se me fue el versículo, la idea es, se me viene a la mente, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz con él. Estando bien con Dios, Dios se va a encargar de que tengamos una buena apariencia, reputación, un buen testimonio entre los demás. Por lo menos intentarlo. Vamos a entrar en la parte final. Dios desea que entendamos el por qué experimentamos problemas en la vida también. Dios desea que usted y yo entendamos por qué en la vida podemos encontrarnos en situaciones conflictivas. Job capítulo 23, versículo 5. Job 23, 5, dice la escritura, yo sabía, dijo Job. Yo sabía, Job 23, 5, lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Voy a sencillamente leer el versículo, el contexto lo sabemos. Si Dios me hiciera entender, si Dios me contestara y estuviera presente frente a mí físicamente y me diera respuesta, yo estaría, dice, más que dispuesto y entendería lo que Él me dijera. No me importa si fuese en perjuicio propio, dice Job. Si el Dios me dice que yo estoy mal en todas mis actitudes, yo lo voy a entender, lo aceptaría. Pero yo no entiendo por qué estoy padeciendo todo esto, decía Job. Así que Dios desea que entendamos, hermanos, la razón, las causas, los motivos por los cuales experimentamos problemas o conflictos o situaciones dolorosas en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Hay circunstancias que la única razón de ser, conflictos me refiero, ¿verdad? Circunstancias conflictivas, dolorosas quizás, o que nos detienen y ya no podemos avanzar, ya los planes que habíamos tenido pues se nos están frustrando eventualmente y analizamos el asunto y decimos, pues es que no hay ninguna causal que pueda detener lo que yo he estado planeando, no comprendo por qué esta situación se detuvo, no hay una razón aparente, pero hay circunstancias, hermanos, que la única razón de ser es la voluntad de Dios.
Es porque Dios así lo ha querido. Lo que sucedió con Job no fue porque porque Job propiamente se lo buscó, por decirlo de esa manera, por haberse alejado de Dios o haber apostatado de su fe en Dios. No, sencillamente fue la voluntad de Dios. Y mucho de lo que usted y yo vivimos, experimentamos en esta vida, que no esperamos que nos venga, en muchas de las ocasiones es sencillamente porque Dios así lo ha establecido. Juan capítulo 9, versículo 3, dice la escritura así, Juan 9, 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se acuerdan? Le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué este hombre está de esa manera? No, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Inmediatamente la reacción humana, ¿verdad? A ver, ¿quién es el responsable de cómo salió este muchachito enfermo? ¿Por el pecado de quién fue? ¿De él mismo? ¿Algo habrá hecho en su vida ahí? ¿O fue responsabilidad de sus propios padres? Dijo, no fue ni por pecado de él, ni porque sus padres hayan pecado. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sencillamente fue voluntad de Dios y Dios hizo un milagro y de forma tal manifestase el poder del Señor y Dios fuese glorificado en la solución y en la respuesta y en la sanidad. Pues aquí hay circunstancias que la única razón de ser es la voluntad de Dios. Y como Job decir, Señor, no entiendo, házmelo entender tú. Si yo hice algo mal, algo indebido, incorrecto, he pecado contra ti, házmelo entender para rectificar. Pero hay circunstancias que el único motivo de ser, cuando éstas aparecen, ahí sí es nuestro propio desvarío. No es tanto que sea la voluntad de Dios y que como en la situación de Job, sino que fue porque nosotros lo buscamos, si me permite el término. Proverbios 3:7, ya voy a finalizar. Proverbios 3:7, dice la escritura así, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos problemas en la vida, hermano? Porque somos orgullosos. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas todo lo que tú mismo te dices de ti mismo. No seas sabio en tu propia opinión. No seas soberbio en tu manera de ser, en tu manera de reaccionar, en la manera en que tú piensas de tu misma persona. No debemos de creer, hermanos, de que estamos en una posición laboral porque lo hemos ganado. Humanamente, probablemente vamos escalando y se va haciendo carrera, probablemente ahí en alguna institución laboral. Pero realmente, hermanos, lo que tenemos y lo que somos, si acaso somos algo, es por parte de Dios nada más. Y dice Dios, si vas a reaccionar de alguna manera, no seas sabio en tu propia opinión. No le hagas caso a tu conciencia que te dice que gracias a ti has logrado este éxito y has prosperado y has logrado tu casa y tu carro y tu terreno y aquello. Todo eso viene de Dios, hermano. No viene de nosotros. Viene de Dios. Pero también hay circunstancias en que la única razón que estas vienen, circunstancias adversas a nosotros, pues es la ignorancia de las verdades bíblicas también. En Mateo 22:29, si me acompaña a este pasaje, Mateo 22:29, dice la escritura, Mateo 22:29, dice la Biblia, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras. No puede ser posible, dijo el Señor, que tengas aciertos en tu vida y prosperes y te vaya bien ignorando las escrituras. Erráis ignorando las escrituras. Ustedes están creyendo doctrinalmente una aberración, sencillamente porque están ignorando las escrituras, les dijo el Señor. Erráis. Una declaración directa a la ignorancia, voy a decirlo así, doctrinal de este grupo religioso, pero el principio es el mismo, ¿no? Nuestra propia ignorancia nos hace, de las verdades bíblicas, nos hace pensar muchas veces o concebir de que los problemas que estamos viviendo probablemente son por culpa de alguien más.
Es que si no hubiera sido por mi pariente fulano de tal, yo no estuviera en esta situación. Es que si no hubiera sido por aquella discusión con aquel hermano en la iglesia, pues no estuviera yo aquí en esta otra circunstancia. Es que si no hubiera sido por aquello que Dios permitió en mi vida, yo estuviera ahorita disfrutando de en aquella zona residencial, estuviera disfrutando de aquel trabajo. Si no me hubiesen chocado en ese accidente que tuve, yo estuviera... Dios sabe. Circunstancias que la única razón es la ignorancia de las verdades bíblicas en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Así que Dios desea que entendamos el por qué experimentamos problemas, pero también Dios desea que entendamos si estamos haciendo bien en la vida cristiana. Dios desea que entendamos. ¿Quién podrá entender sus propios caminos? Dice la Biblia. Líbrame de los que me son ocultos. Vamos al Salmo 119, 27. Por favor, Salmo 119, 27. Y concluimos con este versículo que dice, Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de los mandamientos para que medite en tus maravillas. Oh Dios, ya que me has dado la capacidad de comprender, dice, dame entendimiento, hazme entender el camino de tus mandamientos. Pues para que camine por ellos. Así que Dios desea también, queridos hermanos y jóvenes, que entendamos si estamos haciendo bien en la vida cristiana. Usted dirá, bueno, la premura del diario de la mañana ha hecho que lea menos la Biblia. Bueno, si Dios ya se lo dio a entender, entonces hay que reaccionar, ¿no? Si está orando menos porque ha salido tarde del trabajo o porque en la mañana pues se levantó tarde, pues hay que reaccionar y corregir. Dame entender el camino de tus mandamientos. ¿Qué tiene que ver mi carácter, mi forma de ser con la vida cristiana? Mucho. Si Dios ya le dijo, ya le dio a entender que esos arranques que usted tiene los está llevando y lo está conduciendo a ciertos problemas, pues dígale, Señor, aquí estoy, arréglame, modifícame, repárame, haz lo que tengas que hacer en mí. Quiero estar bien contigo, con los demás, para poder avanzar en mi relación contigo. Dios desea que entendamos, hermanos, estamos haciendo bien en el camino de la verdad. Que Dios nos dé esa facilidad y esa docilidad para poder acercarnos a Dios en oración, reconociendo, sin ser sabios en nuestra propia opinión. Llegar con esa humildad y docilidad de Job, cuando le dijo tanto a sus compañeros, como cuando se lo expresó directamente a Dios, y le dijo, Señor, hazme entender mi transgresión y mis pecados. Si hay algo en mí que ha levantado y creado una barrera para que tú y yo no estemos en correcta comunicación y contacto como lo teníamos anteriormente, házmelo saber, quiero corregir. Y si alguien viene y nos dice, estás haciendo mal, o le pedimos a alguien que nos diga en qué errado, en qué he fallado, para que me des una visión, tú de allá y yo de acá, porque yo de acá no me veo precisamente como soy. Dios desea que entendamos, que Dios nos dé esa gracia, hermanos, y esa docilidad para decirle, Señor, dame entendimiento. Ya tenemos esa capacidad, solamente es decirle, Señor, quiero desarrollarla. Quiero mejorar, quiero ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, un mejor miembro de la iglesia, un mejor creyente, un mejor propagador de la verdad. Quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor padre. Quiero ser un mejor estudiante. Quiero ser un mejor cristiano sobre todas las cosas. Siendo mejor cristiano, seremos mejores en todo. Que Dios nos ayude y nos dé esa gracia para poder entender cuáles son nuestros errores. Que Dios nos libre de aquellos que nos son ocultos. Vamos a orar. Padre, gracias por